Así es, quédese con nosotros, inicie su fin de semana, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien el día de hoy. Saludamos también a todos los trabajadores en este 1 de mayo y también muchísima fe y esperanza para los que el trabajo se les ha complicado en esta época. Esperemos que pronto vuelvan a recuperarlo y recuperarnos y salir avante todos. Vamos a hablar de asma, algo que impacta a muchos costarricenses, y lo que queremos es controlar la sintomatología y por otro lado también evitar esas tremendas crisis. Hoy está precisamente con nosotros el neumólogo, el doctor Juan Antonio Botero. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Doctor, una de las cosas que nos preocupa cuando somos asmáticos son las crisis. ¿Cómo podemos evitarlas y no llegar además, verdad, a complicarse con una eventual bronquitis, por ejemplo? Bueno, en términos generales, lo más importante para evitar las crisis de asma es controlar la enfermedad. O sea, si nuestra enfermedad está controlada de base, tenemos muchísimas menos posibilidades de tener complicaciones en ese sentido. Entonces, el control de la enfermedad, que se basa principalmente en tener un adecuado diagnóstico, en tener, digamos, un adecuado seguimiento, utilizar los medicamentos que nos ha prescrito nuestro médico y básicamente el seguimiento en ese sentido. Vacunación es otro dato también bastante importante que se va a poner muy de moda en estos días, porque ya empieza la parte de lo que es la vacunación contra influenza. Entonces, recordar de manera bastante importante que sí, es bastante importante para todos los pacientes que tienen enfermedades respiratorias o que tienen enfermedades crónicas, la vacunación previene de manera significativa en ese sentido. Y una duda que hay a veces en ese sentido es que la gente dice, es que yo me vacuné el año pasado y me dio gripe. Esa es una pregunta clásica. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos vacunamos específicamente contra influenza, ¿verdad? Que es lo que conocemos como quiebrahuesos. Entonces, el que yo esté vacunado contra influenza no evita que pueda tener otras infecciones respiratorias. Entonces, ahora que estamos muy en la boga de virus, pues tomar esto en cuenta y de verdad asistir para la vacunación. El Ministerio ha comprado suficiente cantidad de vacunas para que se puedan aprovechar este año para todos. Ahora, ¿cómo influye, digamos, el cambio de estación, verdad? Inician las lluvias, ya se presentaron algunas y bastante fuertes y vendrán muchas más. ¿Cómo prepararnos? Una parte muy importante es, cuando tengo enfermedades respiratorias, vamos a hablar específicamente de asma. Soy asmático, entonces mi enfermedad es muy susceptible a los cambios de temperatura. No es inusual que muchos de estos pacientes digan en ocasiones, una de las cosas que me ocurre es que yo estoy bien, pero hay cambio de temperatura, empieza a llover, o incluso los cambios entre me monté al carro, encendí el aire acondicionado y después me bajé y estaba muy caliente. Todas estas cuestiones pueden afectar muchísimo en ese sentido. Al empezar la época de lluvias tenemos un pico de las infecciones respiratorias y ese pico de infecciones respiratorias normalmente correlaciona con las crisis. O sea, es más frecuente que cuando yo soy asmático hago una infección respiratoria pueda tener crisis de mi enfermedad. Entonces, ahora, como un asmático, bueno, obviamente uno se va conociendo y va conociendo las reacciones del cuerpo, pero ¿cómo una persona asmática puede ir, digamos, sabiendo que ya los síntomas están arrancando como para poder ponerles un estate quieto? Eso es genial, digamos. En términos generales, un paciente asmático, nosotros tenemos un concepto que se llama control total. Entonces, un paciente asmático que está con un adecuado tratamiento debería de poder tener una vida completamente normal. Eso significa hacer todas sus actividades del día a día, no tener despertares nocturnos, que es uno de los marcadores más importantes que medimos, no necesitar tratamiento de rescate, que es lo que la mayoría de nosotros conocemos como el salbutamol, decir, no, realmente no estoy necesitando utilizar mi salbutamol porque me siento bien, e incluso poder hacer actividad física. O sea, si yo tengo todos esos patrones adecuados, estoy controlado. En la medida en que alguna de estas cosas empieza a fallar, entonces que empiezo a sentir que en las noches, de hecho los despertares nocturnos son de los más sensibles, empiezo a sentir en las noches que me está costando respirar un poco y todo, ahí probablemente está iniciando. Y las crisis de asma son muy interesantes porque los síntomas más sutiles pueden empezar alrededor de 5 días antes de tener la parte más crítica. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo logro controlar en esos días iniciales, entonces logro generar algo que se llama abortar o evitar la crisis. Claro. Y eso es importante siempre, pero ahora más importante todavía porque mucha gente tiene temor de ir a los servicios de emergencias, entonces lo que yo quiero intentar hacer es poder controlar esa enfermedad en mi casa. O sea, tener las herramientas para yo manejar mi asma. Herramientas, claramente, y usted tiene en esa mesa muchos aliados que nos pueden ayudar en esta tarea y si quiere, doctor Botero, nos trasladamos para allá. Bien, vamos a empezar describiendo todo lo que tenemos aquí.
porque hay algunos que son asmáticos, otros no, y como para que vayamos conociendo cuáles son esas herramientas precisamente. ¿Por dónde quiere empezar, doctor? Bueno, vamos a empezar de izquierda hacia derecha. Perfecto. Y eso es porque probablemente el perrito me llamó mucho la atención. A todos. Y a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta es la parte de lo que se llaman nebulizadores. Entonces, un detalle muy importante. Sí es posible y sí es importante la utilización de nebulizadores digamos, en algunos pacientes con crisis asmática. Los nebulizadores son mucho más útiles para niños. ¿Por qué? Porque los niños normalmente van a tener un poco más de complicación para utilizar todo el resto de medicación que tenemos en esta zona. ¿Okay? Entonces las nebulizaciones son bastante frecuentes. En adultos las nebulizaciones las utilizamos cuando hay ya crisis que están descontroladas. Normalmente o pacientes adultos mayores que tienen problemas para poder utilizar los inhaladores son los que más se benefician de estos dispositivos. Y bueno, ¿cómo funcionan estos nebulizadores? Porque es una de las dudas. Correcto, que muchas veces... Cuando uno dice nebulizadores, uno se imagina estar en el hospital, ¿verdad? Con una máscara más grande que esa, nebulizándolo, algo como más complicado que poder hacerlo en casa. Sí, correcto. Pues realmente es el mismo principio. Okay. Yo podría nebulizarme en casa y lograr probablemente los mismos efectos o incluso mejores efectos de los que podría tener en un hospital. ¿Cómo funcionan, doctor? Entonces, yo lo que hago es que esto funciona y lo que genera es un spray o un flush que sale a través de esta mascarita. Entonces, yo lo que pongo es líquido en este dispositivo. Bien. Normalmente, los medicamentos para nebulización tienen efectos sobre el asma. El asma es una enfermedad en la que el bronquio se obstruye y se inflama. Entonces, lo que yo pongo aquí normalmente son medicamentos o que tienen la capacidad de abrir los bronquios, que se llaman broncodilatadores, o que tienen la posibilidad de desinflamarlos, o incluso ambas opciones. En algunas ocasiones puedo mezclar broncodilatadores con antiinflamatorios en la misma nebulización. Pongo aquí el líquido, posteriormente cierro aquí la capsulita, y una vez que tengo la capsulita cerrada, lo que continúa es la colocación de la mascarilla. Okay. Se enciende el aparato y empiezo a nebulizar. Y en el caso de los niños es parecido, ¿verdad? Nada más que la mascarita más pequeñita. Aquí tenemos la mascarita más pequeñita. Ajá. Y lo otro que es importante con niños es esta opción, porque algunas veces a los niños les da temor como ponerse la mascarita, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, sí, ¿verdad? Entonces lo que podemos usar en algunas ocasiones es esto que conocemos como pipa. Okay. Y entonces básicamente lo que hace el niño es que pone en su boquita esto y va haciendo respiraciones normales. Mucha gente dice, tengo que hacer respiraciones profundas o esto. Lo ideal es que haga una respiración normal. Una nebulización, dependiendo del equipo que utilicemos, normalmente tarda unos 20 minutos. ¿Okay? Entonces ese es el tiempo y lo que ocurre es que una vez que se acaba el líquido aquí, pues deja de salir la espumita que esperaríamos, digamos, y ahí ya he terminado con mi nebulización. Ahora, ¿hay manera, digamos, de saber que ya los bronquios o los pulmones, no sé exactamente lo que está funcionando mal, ya esté, digamos, nivelado? Nos pasamos para el siguiente lado. Entonces, obviamente, digamos, desde el punto de vista médico, el médico va, todos han visto que llegan y les escuchan los pulmones y uno dice, no, ya no tienes ruidos anormales y esto. Esos ruidos anormales, que se llaman sibilancias, se producen cuando el bronquio está cerrado e inflamado. Una vez que el bronquio se relaja, el aire pasa sin producir ruido, y entonces desaparecen estas sibilancias. Pero la forma más objetiva de medirlo es con este aparatito, que se llama pico de flujo. ¿Okay? Entonces, de manera ideal, todo paciente asmático debería de tener uno de estos. ¿Okay? Porque esto es lo que me permite medir es mi capacidad respiratoria. Y en estos colores que tenemos aquí, yo mido los porcentajes. Entonces, mi capacidad pulmonar ideal se corresponde con el más del 80% de lo que, digamos, de lo predicho. Hay unas tablas que dicen, por tu estatura, por tu edad y por tu peso, deberías de tener esta función pulmonar. Okay. Entonces, con base en esa tabla, normalmente en los servicios médicos te dicen, bueno, esta va a ser tu verde, esta va a ser tu amarilla, y esta va a ser tu roja. Es como para checarnos si están bien los pulmones ya en el momento, cuando hemos pasado, digamos, o para controlarnos cada tanto, ¿cómo sería? Es la forma ideal de hacer un seguimiento, okay. ¿Ves? Porque los colores es lo que llaman clásicamente un semáforo. Entonces, si yo estoy en verde, quiere decir que estoy muy estable, estoy perfecto. Si estoy en amarillo, tengo que poner precaución. Ahí es donde hablábamos ese inicio probablemente de crisis. Y si estoy en rojo, probablemente debo nebulizar, me debo buscar la opción. Como decíamos, te pones las nebulizaciones y luego lo vuelves a probar. Los broncodilatadores actúan muy rápido, entonces normalmente después de 5 a 10 minutos ya vamos a tener efecto. Ahora, doctor, cuando habla de los nebulizadores, ¿estos se usan solo para crisis
¿O hay asmáticos, pacientes asmáticos que los tienen que usar regularmente? Es un subgrupo muy pequeño de pacientes los que usan nebulizaciones continuamente, porque hay severidades de asma diferentes, ¿verdad? Yo tengo asmas muy leves que normalmente van a usar y controlarse con los inhaladores, y asmas, digamos, que ya son más severas que en algunas ocasiones necesitan los nebulizadores. A propósito, hay una madre que está preguntándonos por su pequeño de 4 años que dice que generalmente tiene crisis por la mañana o durante la noche, como usted bien decía, pero a veces las crisis se le complican mucho, entonces, ¿qué le puede recomendar? En términos generales, hay quizás la parte inicial, niños menores de 5 años, ponerlos a hacer estudios específicos, como son la espirometría que tenemos a este lado, son complejos. Entonces, para niños existe la posibilidad de medicamentos tomados. Se pueden usar también en adultos, pero los utilizamos con mayor frecuencia en niños. Y además de usar eso, si yo estoy en casa, lo que tengo es la opción de esto, que es lo que se llama una aerocámara. La aerocámara, cuando yo voy a usar un inhalador, tengo que tener cierto grado de coordinación. Hay que recordar que el objetivo, y no es fácil, el objetivo es que el medicamento que yo estoy inhalando llegue al pulmón, o sea, a la parte bronquial. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué no hay pastillas? ¿Por qué no hay nada de esto? Porque eso nos permite utilizar medicamentos en una dosis muchísimo más baja y tener un efecto local. ¿Okay? Es básicamente, yo se lo explico a algunos de mis pacientes, es como si tuviera que escoger entre tomarme una pastilla o ponerme una crema para una lesión en la piel. Que va más localizada, digamos. Normalmente voy a preferir la crema. Entonces, es lo mismo con los inhaladores. Normalmente preferimos que el medicamento se deposite específicamente ahí. Y lo usamos con estos. Lo interrumpo antes de que me explique eso, porque puede ser que eso le vaya a servir a nuestro, iba a decir nuestro paciente, a nuestro amigo que nos está escribiendo, que nos dice que él usa inhaladores en las crisis, en graves crisis, se pone la bombilla de salbutamol, pero dice que a veces no es suficiente, que sigue ahogándose, sigue con esa sensación tremenda, que ¿qué le puede recomendar? Hay dos cosas importantes, digamos, para recomendarte en ese sentido. Una de las cosas que pasa es, cuando yo tengo más crisis, me estoy ahogando más y normalmente me cuesta un poco más hacer el inhalador. Y es que el inhalador tiene toda una técnica. Vamos a hacer solo una inhalación para explicarte súper rápido. Entonces yo tengo que agitar de 3 a 5 segundos. Vean que no sé si se ve en cámara, pero sale un flujo. Sí. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es agitar esto. Voy a hacer una respiración profunda, voy a hacer una exhalación, pongo el inhalador en mi boca y en el momento en que lo tengo en boca, lo voy a hacer al otro lado. Espérenme un toque para que lo agarren de perfil, Doc. Ahí ¿me vas a ayudar, Jeffrey? Ok, ahí estamos, Doc. ¿Listo? Ahí estamos perfectos. Entonces lo agito. Respiro hondo, boto. Cuando termino la exhalación, pongo, disparo y jalo. Ok, ahí penetró, inhaló completamente. Cuenta hasta 3, 5, no más, 10. Ahí bota, ok. Entonces, esa es la técnica ideal de hacer una inhalación. Es una técnica que si lo analizas, digamos, para niños pequeños, para adultos mayores, es una técnica que se hace compleja. Completamente, ¿verdad? sí. Esto funciona para este tipo de inhaladores, que se llaman inhaladores de dosis medidas. Hay otros inhaladores que técnicamente son más sencillos. Pero para este amigo que dice que tiene problemas en ese sentido... al que se le está complicando. Lo primero es técnica inhalatoria, o sea, revisarla, que ahorita probablemente cuando vio que la hicimos y dice, uy, yo la hago muy diferente, entonces las cosas no andan muy bien. Luego pongo, esta es la otra opción. ¿Para qué me sirve esto? Esto evita tener que hacer el momento en que disparo y que inhalo. ¿Por qué? Porque yo pongo el medicamento aquí, y se queda atrapado aquí. Entonces, en el momento en que el medicamento se queda atrapado, yo lo que hago después es que lo pongo y no tengo que coordinar el momento en que disparo con el momento en que inhalo. ¿Okay? Entonces, eso facilita muchísimo más y además está demostrado que permite que se deposite mucha más cantidad del medicamento en el pulmón. Entonces, las aerocámaras o espaciadores son muy importantes, de hecho, incluso para manejo de crisis. Y la última parte de la pregunta que nos hacía este amigo es, cuando usas salbutamol, hablamos que el asma es una enfermedad que tiene inflamación y tiene obstrucción. El salbutamol es muy bueno para, digamos, para abrir el bronquio, pero no tiene ninguno o casi ningún efecto antiinflamatorio. Entonces, si yo pudiera utilizar un medicamento que tenga los dos efectos, entonces ahí tengo esa opción. Y este es como, digamos, lo vamos a utilizar de ejemplo. ¿Por qué? Porque este medicamento tiene algo que abre los bronquios
y algo que además de abrir los Desinflama. bronquios, desinflama. Entonces, cuando yo utilizo que lo utilizo, es exactamente igual el proceso, es un MDI, pues este medicamento tiene ese efecto. Me desinflama el bronquio y me mejora la parte de obstrucción. Entonces, hace que pueda salir de la crisis. Doctor, hay otra mamá también preocupada por su hija que dice que ella es asmática, bastante alérgica, que ella trabajaba con la bombita, pero también se la quitaron en un momento dado y lo que le dieron ahora es una lovastatina para que la tome en pastillas. Es lo mismo, reemplaza, pero ella siente que no le ha causado el mismo efecto que con la bombita, digamos. Dentro de los medicamentos, dentro de los medicamentos tomados para el asma, el más utilizado en Costa Rica es uno que se llama Montelukast. El Montelukast es la opción de pastillas. Hay otras, opciones diferentes, pero el Montelukast es la más utilizada. Normalmente se usa para asmas más leves. Ah, al contrario, no tan complicado, más bien. Exacto. Entonces, probablemente, habría que redefinir por qué tomaron la decisión de cambiarlo a este medicamento, Claro. porque el asma es una enfermedad dinámica, que ese es un detalle muy importante. ¿Por qué dinámica? Porque puede ser que esta semana yo esté muy mal, pero si me pongo mi tratamiento muy bien, mejore, y eso es una de las cosas con las que tenemos que aprender a jugar. Nosotros a nuestros pacientes les damos algo que se llama un plan de acción. Y con el plan de acción el paciente dice, bueno, mi tratamiento de base es este. Vamos a escoger cualquiera de estos. Vamos a decir, el tratamiento que te dejé de base es que vas a hacer una inhalación de estos en la mañana y una en la noche. ¿Ese también es para inhalar? Este también es para inhalar. Este se abre así Ajá. y lo que hace es que se carga, pero este no dispara. Este es otro tipo de inhalador al que pertenece este grupo, que son inhaladores de polvo seco. Ese que hay que El polvito está aquí, uno pone la boca aquí y lo que hace es jalar el polvito que está aquí. Ok. Estos técnicamente son mucho más sencillos de utilizar, ¿verdad? Porque no tienes que hacer toda la parte de coordinación y eso. Exacto. De hecho, este incluso también es muy sencillo, porque cuando yo te digo que hay que cargar, lo que hay que hacer, lo único que tienes que hacer es abrirlo, Sí. ya está cargado y lo único que tienes que hacer ahí Mucho más sencillo es que los otros. inhalar y esperar 10 segundos. Entonces, ¿Y pueden ser los mismos medicamentos en los diferentes inhaladores? ahí la historia es que cada compañía farmacéutica Inventó su aparato. inventó sus propios Ok, aparatos. ok. Entonces, lo que uno normalmente hace es que todo este mostrario que te tengo aquí es el que tiene uno normalmente en la consulta. Doctor, Y- ajá. Y se sienta con el paciente y Ok, prueba analiza. diferentes y dice, bueno, yo creo que a usted el que le va mejor. Y hay unos que son de 2 veces al día y otros que son de 1 vez al día. Entonces hay gente, normalmente gente joven. Yo tengo muchos pacientes así que llegan y dicen, uy, doctor, es que a mí, yo salgo de mi casa en la mañana y no sé si voy a volver a dormir, ni siquiera. Entonces dice, bueno, no, entonces ponte el de la mañana, una vez al día, que ese es el que probablemente mejor se va a acomodar.